Bienvenidos al primer especial del podcast Los temas de la literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta. Alberto Tricarico y Priscila Cano reflexionan sobre la narrativa del escritor argentino Jorge Luis Borges. En este episodio abordaremos la literatura fantástica. Bueno, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos estén escuchando. Hola Priscila Cano, acá estamos otra vez después de tantos literarte que hemos hecho en los temas de literatura. ¿Cómo andás? Muy bien, y es un gusto estar acá. Bueno, me alegra mucho. El gusto es mío también y de los oyentes, seguramente de los televidentes en este caso. Bueno, lo que vamos a hacer en este especial es hablar de Borges. Vamos a hacer una serie de especiales por autores de los temas de la literatura, fuera de lo que es la temporada regular, la que ya hicimos 2 temporadas y vamos camino a hacer una tercera en el 2025. Y vamos a hacer pequeños, como pastillitas de 4 capítulos sobre autores. Hoy vamos a empezar con Borges, más o menos con la misma estructura, con la misma profundidad, con diferentes interlocutores por ahí. En este caso no está Landoni, está Priscila, que nos acompaña, con quien hacemos Literarte todos los viernes. Y vamos a dividir los 4 capítulos de la siguiente manera. Vamos a ocuparnos de los 3 géneros que trabajó Borges. El género fantástico, en el primer capítulo, que va a ser el de hoy. El género que llamamos, y que le gustan llamar a muchos de sus críticos, el género del coraje, donde entran todos los cuentos de Cuchillero, los cuentos relacionados con los gauchos, relacionados con la historia argentina, con el siglo XIX, con la herencia de la madre, digamos. Y el género policial. Y después el último capítulo, el cuarto, nos vamos a ocupar de una especie de síntesis de lo que sería la visión del mundo de Borges, los temas de Borges, el tratamiento de Borges o el abordaje de Borges o la filosofía de Borges acerca de cómo encara su literatura. Así que bueno, hoy largamos con el género fantástico. En cada uno de los 3 primeros programas vamos a hacer eje en un cuento cada uno, Priscila y yo, para analizar a fondo, más allá de después citar ocasionalmente otros y recomendar otros del mismo género y más o menos de la misma línea. Pero bueno, hoy empezamos con el fantástico, y si empezamos con el fantástico, Pri, empezamos con Tlön. Así es, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Me voy a referir como Tlön de ahora en más a este cuento, que lo incluimos porque, en primer lugar, el mismo autor lo reconoce como una pieza fantástica. Esto lo hace en el prólogo del libro en el que se incluye Tlön, que es El jardín de senderos que se bifurcan, del año 41. Y además este cuento es el primero del libro, ¿no? Es la pieza con la que nos recibe Borges, podríamos decir, y nos advierte que además de ser fantástico, pertenece como a una serie de libros, de textos, que son notas sobre libros imaginarios, ¿no? Él en ese prólogo considera que es muy trabajoso, muy laboriosa la actividad de escribir un libro extenso en cuanto a páginas. Entonces prefiere en sus textos suponer que esos libros existen y nos va a decir que los leyó y bueno, nos va a contar de qué se tratan esos libros. Muy bien. Y otra cuestión muy recurrente que vemos acá en Borges es que él se incluye a sí mismo como un personaje narrador, ¿no? Dentro de sus textos. Eso siempre lo hace, ¿no? Sí. Solo en la literatura fantástica. Ya sea para contarnos lo que le dijeron, lo que vivió o lo que leyó, ¿no? Como es este caso. Y bueno, en este cuento, Borges y su amigo Bioy Casares descubren un artículo en una reimpresión de la Enciclopedia Británica que hablaba sobre un país llamado Uqbar, ¿no? Que es imposible de identificar en los mapas. Y ese artículo decía que este país tiene como género en su literatura el fantástico, ¿no? Y que siempre se refiere a regiones imaginarias, ¿no? Que se llaman Lejna y Tlön. Uh-huh. Tiempo después, Borges encuentra una enciclopedia que está completamente dedicada a Tlön, ¿no? Que ya no es una región imaginaria de la literatura fantástica de Uqbar, sino que se trata ahora de un planeta entero, ¿no? Y la enciclopedia nos detalla lo que tiene que ver con el lenguaje, la filosofía, el álgebra, los ríos de Tlön.
Y lo que se sospecha es que ese mundo es la invención de una sociedad secreta de poetas, metafísicos, astrónomos, bueno, un montón de gente. Y después, con el tiempo se comprueba, ¿no? esa sociedad secreta que tenía el objetivo de crear un planeta. Pero para crear un planeta primero escribe la enciclopedia en la que se detalla minuciosamente los aspectos de ese planeta. Para que las palabras se transformen en realidad. Exactamente. Como un efecto irradiaría de la enciclopedia el mundo. De todos los aspectos de la enciclopedia, ¿no? de lo que se detalla en la enciclopedia sobre Tlön, Borges profundiza en lo que es la filosofía, ¿no? de ese planeta. Y, por ejemplo, nos dice que los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica, ¿no? Y esta mezcla entre lo que es el discurso filosófico y el discurso literario es algo que podemos decir no solo de la filosofía de Tlön, sino que nosotros como lectores podemos decirlo también de la literatura de Borges. Y lo que nos explica, ¿no? acerca de la filosofía de Tlön en esta enciclopedia y que Borges nos cuenta es que tienen una visión principalmente idealista, ¿no? De hecho, los habitantes de Tlön conciben el universo como una serie de procesos mentales. Y con el tiempo ese idealismo fue influyendo en la realidad, ¿no? Entonces, si antes una persona buscaba un objeto, podía encontrarlo o no. Pero con el tiempo, solo por el hecho de buscar el objeto, ¿no? de pensarlo, el objeto se creaba. El objeto ya existe. Exactamente. Y si una persona olvidaba ese objeto, el objeto desaparecía. Claro. Y es muy lindo como lo dice. Las cosas se duplican en Tlön. Propenden a sí mismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. A veces, unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro. Hermoso. Hasta acá vos me dirás, bueno, ¿y qué es lo fantástico? Porque no hay una contradicción, ¿no? Porque es Borges hablándonos acerca de algo que leyó en un libro, ¿no? Hay una especulación fantástica, pero todavía no desembocamos en lo que va a ser ya de por sí entrar de lleno al cuento fantástico, que esto es en una postdata que agrega a toda esta descripción que viene diciendo, ¿no? Una postdata que escribe años después de que lee la enciclopedia y donde nos dice que los objetos de Tlön empiezan a aparecer en nuestro mundo, ¿no? Es como que se materializan en nuestro mundo. Entonces una persona encuentra una brújula, él se encuentra por casualidad en una pulpería un cono de metal pesadísimo que vendrían a ser objetos de Tlön, ¿no? Y después dice que con el tiempo, además de estos objetos físicos, en las escuelas se empieza a enseñar la lengua de Tlön, ¿no? Y algunos conocimientos de Tlön empiezan a desplazar a los nuestros, incluso a nuestras ciencias. Y lo curioso es que las personas parecen olvidar, ¿no? que fue la invención de una sociedad secreta. Y entonces lo que nos plantea, me parece a mí, esto es lo rico de Tlön, de este texto de Borges, es que las ideas, ¿no? y la ficción empiezan a influir en la realidad y a transformarla, ¿no? Es como que pasamos de la idea a lo concreto, lo mismo que sucede con los objetos en Tlön, ¿no? Que ya el hecho de pensarlos crean realidad, se crean a sí mismos. ¿Y no crees que la literatura fantástica también, bueno, yo hago la pregunta como retórica, porque yo sí lo creo, que la literatura fantástica es de alguna manera ese postulado, esta idea de Tlön que plantea Borges de que el mundo se construye a partir de ideas, digamos. O sea, hay alguien que se le ocurre una rueda. Claro. Y antes no había una rueda. Pero a alguien se le tiene que ocurrir una rueda primero y después lo mismo con cosas un poco más sofisticadas, ¿no? O más modernas o más actuales. Como que de alguna manera ese recorrido fantástico donde en las escuelas se empieza a enseñar la literatura, la lengua de Tlön, donde empezamos como a habitar sin darnos cuenta ese nuevo planeta, es lo que estamos haciendo todos los días a partir de ideas de otros que después olvidamos. Porque no tenemos fechado quién inventó la rueda o quién pensó la rueda, quién ideó la rueda.
sino que se va como perdiendo. Bueno, esto en todos los cuentos fantásticos de Borges, insisto yo en uno de mis preferidos, que es La Lotería de Babilonia, se ve esto de que tal vez esto es un juego de lotería que a partir de un sorteo se fueron dando los avatares de la historia de la manera que se dieron y estemos en un avatar más del mismo sorteo que empezó hace miles de años, donde todos ya nos desentendimos del bolillero, vamos a decir. Pero me parece muy interesante y me parece que Tlön es tal vez el gran cuento fantástico argentino y probablemente una de las piezas más memorables de nuestra literatura. Sí, bueno, justamente en una de sus conferencias, Borges ¿no? se pregunta qué es el encanto o en qué reside el encanto de la literatura fantástica y dice que reside en el hecho de que es símbolo, ¿no? Símbolo de nosotros, del universo, de los misterios de la vida. Y hace una pregunta que dice no es solamente literaria, ¿no? También va por lo filosófico. Y esa pregunta es nuestra vida, ¿no? El universo, ¿pertenece al género real o al género fantástico? ¿No? Claro. Y yo creo que después de leer Tlön, a mí la pregunta que se me viene es, bueno, ¿y esto que consideramos el mundo? ¿No es justamente una construcción, no será una construcción ficcional, discursiva de otros, así como Tlön es una construcción ficticia por parte de una sociedad secreta? O como vos decías, ¿no? en la lotería de Babilonia. Sí, en el congreso que te conté los otros días. Hay como una idea de Borges de sociedad secreta o de conciliábulo que en algunos casos sigue funcionando físicamente, en otros ya se olvidó quiénes fueron los organizadores, los fundadores, porque eso ya empieza a funcionar como en piloto automático. Nada más que creemos en el destino, o en Dios, o en el azar, pero en realidad hay un motor inicial que es fantástico. Es decir, que es Tlön, de alguna manera. Exactamente. Y bueno, también con respecto a lo fantástico, es la experiencia de lo siniestro, ¿no? Que nos da, de la que se ha hablado mucho, que tiene que ver con esto de que de repente un objeto, en apariencia inocente o inactivo, de repente se empieza a volver algo amenazante, ¿no? Ese objeto, un libro, una enciclopedia, algo de la cotidianidad, empieza a producir realidad, ¿no? Empieza a multiplicar las cosas, a multiplicar el mundo, por ejemplo. Y bueno, y creo que en eso está un poco también lo que nos trae Tlön a colación, ¿no? ¿Qué pasa cuando las representaciones se confunden con lo representado? Claro. Bueno, muy bien, Pri. Bueno, el cuento que yo elegí es un cuento muy posterior, digamos, del último libro. Este es uno de los primeros libros fantásticos de literatura fantástica de Borges, el que elegiste vos, del Jardín de los Senderos que se bifurcan, que después se incluyen ficciones. Yo elegí el libro de Arena, que es el último libro que publicó Borges, y el primer cuento del libro de Arena, que se llama El Otro. El Otro es un cuento muy particular donde Borges, viviendo en Estados Unidos, escribe este cuento hacia principios de los 70, con 70 años, y se encuentra en la orilla de un río con él mismo a los 20 años. Él a los 20 años estaba en Suiza estudiando, de paseo con la familia, entonces él está, el Borges de 20 años está a orillas del Ródano, del río que bordea Ginebra, y él está en el río Charles, el río que cruza Boston. Pero los dos están en el mismo banco, en el mismo momento, y empiezan a conversar, y empiezan a reconocerse. Obviamente el viejo reconoce al joven, ¿no? Para el joven el viejo es un viejo cualquiera, digamos. Pero el viejo se da cuenta de que esa persona, ese otro, es no otra posibilidad de él, sino él mismo 50 años antes. Y antes de entrar de lleno en el cuento, quería hacer como parar la pelota y hacer una definición de lo fantástico en función de Tlön y en función de este cuento que elegí, que es uno de los motivos por los cuales lo elegí. Lo fantástico es la alteridad. Es decir, lo fantástico es esa realidad que nosotros podemos reconstruir verosímilmente
con un elemento o un grupo reducido de elementos que se desplazan, que se corren, y que plantean no la anulación de la realidad anterior, sino una alteridad, una otra cosa, una otredad. Es decir, conviven el Borges joven de 1920, 1919, que está en el Ródano, no anula al Borges viejo que está en el río Charles, sino que conviven esas dos realidades como posibilidad, que es un poco lo que plantea Borges en Tlön y lo que plantea la literatura fantástica desde Hoffmann, desde Poe. Es decir, es la idea de alteridad, y la idea de alteridad está relacionada con el doble. Y la idea de la alteridad y doble en Borges tiene mucho que ver con el sueño. Por eso Borges trata de explicar racionalmente, el Borges mayor, que es la primera persona del relato del otro, trata de explicar el encuentro desde una ensoñación, digamos, como yo lo soñé a él, no, él me soñó a mí, en realidad trata de buscarle una explicación para no volverse loco, porque de hecho el cuento literalmente empieza... El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento y con los años lo será también para mí. Como lo estamos leyendo claro, nosotros. Es decir, lo que pretende Borges es que es un poco lo que plantea Tlön y lo que en el fondo queremos comunicar, me parece, Pri, vos me dirás, o me contradecís o me afirmás esto, pero me interesa tu opinión, que no es que queremos salir de lo fantástico para ir a lo real. Con Borges queremos salir de lo real para ir a lo fantástico, porque es lo que nos va a devolver esa verdadera dimensión de lo real. Exactamente, creo que justamente, y esto creo que también lo menciona Piglia, que es que lo rico, ¿no?, de Borges reside en que no quiere ver, no quiere meter la realidad en la ficción, ¿no? Claro. Hacer ficción para mostrarte cómo es la realidad, sino al revés, ver qué tanto de ficción hay en la realidad. Sí, de todas maneras hay un ida y vuelta que se va como retroalimentando, porque si nosotros tomamos, no digo al pie de la letra, porque tomar la literatura fantástica al pie de la letra roza lo irracional, lo peligroso, pero si nosotros tomamos más o menos al pie de la letra un cuento como Tlön, entendemos que el mundo puede ser Tlön ya, y en realidad este idioma o estos idiomas que enseñamos en las escuelas, o estas modalidades que tenemos, o esta física, o esta matemática, o digamos, un ingeniero que hace una carrera, en realidad está estudiando la carrera de Tlön, que alguien, una sociedad secreta, previamente diseñó para... Es más, yo no tengo ninguna duda que es así. Y creo que Borges ya lo concibe, nada más que no está haciendo sociología Borges, no está haciendo historia, no está haciendo un repaso de ciencias sociales o políticas, sino que está haciendo una especulación filosófica. Pero en definitiva, si lo queremos ver así, alguien creó esto. De alguna manera se creó. Algún orden, algún Dios detrás de Dios, la trama empieza, como dice en el famoso poema. Entonces, alguien, si no es este, es el anterior, pero alguien creó esto que estamos haciendo, alguien creó estos libros que estamos... Puede haber un orden, pero así como te plantea la posibilidad de un orden, también te desbarata ese orden. Claro. Porque de alguna manera postula que puede ser, ¿no?, que el mundo se rija por un orden, o que sea el mundo como lo comprendemos, o puede ser que eso sea una ficción. Lo que más me interesaba de este cuento, el otro, a partir de esto que venimos hablando de lo fantástico, es cómo Borges, ya maduro, en un cuento muy simple, 2 o 3 páginas, como la mayoría de sus cuentos son cortos, redefine lo fantástico a partir de esto que vos decías, de usarse a él como personaje, introduce esta cuestión del doble a partir del sueño, y el rasgo fantástico es esta idea de la imposibilidad, no la imposibilidad de convivencia de ambos mundos, sino la imposibilidad de saldar racionalmente esos dos mundos. Es decir, no es que, porque finalmente los dos dudan si esto puede ser cierto, ¿no? El joven y el viejo. Bueno, primero hay una clase de historia y otra de literatura que le da el Borges grande al Borges joven, donde el Borges
viejo le dice al joven todo lo que va a pasar durante el siglo XX y de paso le dice qué cosas va a leer y qué cosas que ahora está leyendo va a desechar en el futuro porque ya no le van a gustar tanto. Eso pensé, hermosísimo, porque Borges hace como una introspección del mismo como lector. Es decir, la historia, la vida, el mundo es la literatura. Es decir, entonces si yo estoy hablando conmigo mismo de hace 50 años, todo lo que puedo resumir como enseñanza o como conversación va a estar siempre señalado en los libros. No sé, no hay menos de 10 o 12 autores que se citan en un cuento de 2 o 3 páginas. Pero el rasgo fantástico es esta idea de cómo busca la explicación racional y no la encuentra. Si la explicación racional es, bueno, yo te doy un billete de $1 de 1964 y él le da una moneda suiza, entonces después se van a volver a encontrar el otro día para tratar de imitar el famoso dictamen de Coleridge, de la mariposa, del sueño, y finalmente desechan eso y no van al otro día y no se encuentran. Entonces esa potencialidad, esa cosa queda como que finalmente esto pudo haber sucedido en otro plano. No es que no sucedió, porque sucedió, si lo cuenta Borges sucedió y la literatura fantástica es más que la real. Pudo haber sucedido en otro plano, sucedió en otro plano. Y en este plano lo podemos seguir pensando como un cuento fantástico. Es decir, podemos seguir pensando esto como Tlön, pero podemos viajar a Tlön porque Tlön sigue como una cosa latente que está en simultáneo, no me salía la palabra, en simultáneo con esto. ¿Sí? Me parece que hay uno que se queda con las dos posibilidades, ¿no? El Borges mayor, con la posibilidad de que esto existió. Sí. Pero me da la impresión de que el joven no lo acepta como una posibilidad. No, el joven no lo acepta porque al joven no le conviene, porque si uno se pone en la piel de uno u otro, el grande no tiene nada que perder porque sabe todo. Es como, ahí otra vez juega la literatura. Lo explicamos esto a través de la literatura. Un relator omnisciente conoce toda la trama. Claro. Un punto de vista no conoce toda la trama, conoce solo su parte. Y su parte son 20 años de vida inexperta, donde escribió 2 o 3 poemas y empezó a leer a Dostoyevsky. Eso es este pibe. Nada más, y tiene algunos conocimientos históricos y nada más. Entonces, el otro ya conoce la historia completa, por lo menos hasta ese punto. Y eso me parece que juega como idea literaria. Bueno, tenemos que ir cerrando. Me gustaría que recomendemos algunos cuentos fantásticos, tanto del lado de Tlön como del lado del otro, para cerrar y, bueno, y más o menos adelantar algo de lo que vamos a hablar en el próximo encuentro. Bueno, seguramente de cuentos fantásticos vamos a hablar en más de una oportunidad. Seguro. Pero bueno, yo quería justamente hacerles algunas recomendaciones sobre este subgénero, podríamos decir, sí, que son los libros, los textos, que son notas sobre libros imaginarios, ¿no? Bien. Entre el cual encontramos Pierre Menard, autor del Quijote, y Examen de la obra de Herbert Quain. Estos también se encuentran en el Jardín de Senderos que se bifurcan, ¿no? De donde Pierre Menard es el siguiente cuento a Tlön. Exactamente. Y bueno, por ejemplo, ¿por qué menciono Examen de la obra de Herbert Quain? Porque es un autor que justamente sigue la propuesta de escritura literaria que se plantea en Tlön, ¿no? Que implica explorar todas las bifurcaciones y todas las posibilidades argumentativas, por ejemplo, de una novela, ¿no? Y siempre mezclando realidad con ficción, Borges nos va a decir que él leyó esa novela y que de una de esas posibles bifurcaciones, de esas posibles argumentaciones que se encuentran en la novela, extrajo un cuento que escribió él y que es Las ruinas circulares. Claro. Así que bueno. Sí, y después otro el que mencioné, que es Pierre Menard, autor del Quijote, que es este autor también inventado por Borges, que quiere escribir el Quijote, ¿no? Palabra por palabra, pero no copiándolo ni recordándolo, sino que quiere hacer un real ejercicio de reescritura. Y aunque lo lleva al extremo, casi al absurdo, la verdad que en ese cuento uno puede ver el valor, ¿no? El verdadero valor de la reescritura. Y en el próximo episodio vamos a hablar acerca de algunas reescrituras que hizo Borges sobre uno de los libros más importantes de la literatura argentina. Bien.
Bueno, yo voy a recomendar 2 o 3 cuentos de este mismo tomo del libro de Arena. El libro de Arena, que es el último, el que cierra, que se llama así el cuento, igual que el libro. El Congreso, que lo nombré, y Utopía de un hombre que está cansado, que son 3 cuentos fantásticos bien de la última época de Borges, más pulidos, más sintéticos, más ascéticos, como fueron los 2 últimos libros de cuentos de Borges, el libro de Arena y el Informe de Verdad. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias, Nos vemos. Chau. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube Lectores ULP para ver todos nuestros contenidos relacionados a Borges y a otros autores. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal.